En el tema que grabé anteriormente, estuvimos tratando acerca de que Dios sabe todas las cosas, el futuro está delante de Él como si fuera presente, igual que el pasado. Y este concepto estuvimos hablándolo porque cuando en la ocasión en que nos íbamos a ir mis cuatro hermanos y yo de Cuba, y también Raquel, y la oración que yo tuve y el análisis que yo hice del capítulo 52 de Isaías, a través del cual creía y creo que Dios nos habló. Él nos dijo que íbamos a salir confiados porque Dios iría con nosotros y que íbamos a ser rescatados y sin dinero. Y estuve compartiendo acerca de mi familia, las personas que salieron, no solamente aquel grupito de 5 hombres y una mujer embarazada, sino todos los de mi familia que han salido. Hacía la observación que nosotros somos una familia de 7 hermanos, más mi madre que estaba viva, éramos entonces 8 personas con los que con nosotros vivíamos o vivían. En aquel instante éramos poquitos. eh, sí, seguíamos siendo los 7 hermanos, seguía nuestra madre viva, pero aún la descendencia nuestra no era notable. Raquel estaba embarazada, era el hijo que íbamos a tener. eh, Rode tenía 2 hijas o 2 hijos, ya hablamos de esto, pero ahora quiero compartir la cantidad de personas de mi familia que hemos salido de Cuba. Estoy refiriéndome hasta este momento en que estoy hablándoles. Ya hice la observación que de nosotros, de mi familia, en Cuba no nos queda eh, más familia cercana. Todos hemos salido. Pero ¿cuántas personas de mi familia hemos salido de Cuba a distintos países? Bueno, yo estuve anotando para darles el número como les prometí y voy a darlo de dos maneras. Una es diciendo la cantidad de personas que salimos de Cuba a España, a Chile y a Estados Unidos, los países donde mi familia ha salido. Eh, la otra manera es los que hemos salido de Cuba a estos países, incluyendo a las personas que en esos países sentaron a nuestra familia. Y ahí contamos los hijos que nacieron en estos países y también las personas que llegaron a formar parte de nuestra familia, como por ejemplo eh, la esposa de mis hermanos, mi esposa, eh, esposos de nuestras hijas. Entonces, en esas dos formas voy a dar la cantidad de personas que salimos. Salimos de Cuba, de nuestra familia que vivíamos en Cuba y llegamos a España, a Chile y a Estados Unidos, salimos 40 personas. Ahora les voy a dar el total
de los que en este momento vivimos, contando los que han nacido fuera y contando también las personas con quien miembros de nuestra familia se han casado. Voy a dar el total, no voy a mencionar los nombres. De esta manera, de mi familia, hemos salido 77 personas. Doy este dato porque para mí es significativo. Dios dijo que nos iba a sacar y cuando el tiempo pasó, en el momento oportuno que Dios creyó, nos fue sacando. Nos fue sacando en el orden en que hemos compartido y voy a hablar también ahora, no en este mismo instante, pero voy a hablar la forma en que salimos de Cuba. Voy a mencionarme en este caso yo primero porque fui el primero que salí, en la forma que salí yo, que salió Raquel. Voy a compartir cómo salió Arodi y su familia y voy a compartir también cómo salió Gerson, Jesito y su familia. Pero antes de esto, debo contar algunas cosas. Y voy a comenzar por el año 1980. Ese fue un año en Cuba muy difícil para nuestra iglesia y también para otras iglesias en Cuba y para muchas personas. Fue un año en que se conoció como el éxodo masivo, cuando barcos, botes, embarcaciones grandes y pequeñas, o regular tamaño y pequeñas, vinieron de Estados Unidos a buscar personas a Cuba, a buscar familiares y el gobierno cubano también envió personas hacia Estados Unidos aprovechando esas embarcaciones. No voy a hablar de la historia esta completa, sino de mi familia. En nuestra iglesia era un caos lo que estaba sucediendo. Muchos pastores salían o salieron, muchos dirigentes de la iglesia eh, salían, repito, o salieron, de tal manera que muchas iglesias quedaron sin dirigentes casi. Pero Dios, en su misericordia y en su cuidado de su iglesia, enseguida capacitó personas y siguió habiendo líderes en la iglesia que estuvieran al frente de la iglesia y que ayudaran a la iglesia. En ese tiempo, para mí personalmente también fue un tiempo difícil. Estaba en Guantánamo. Después de Raquel y yo orar y meditar, decidimos en Guantánamo anotarnos para salir de Cuba, porque los testigos de Jehová como organización y los miembros adventistas del séptimo día, dicho así por su nombre, se decía, se hablaba que todos tendrían que irse de Cuba, que tendrían que abandonar al país. En ese tiempo, cientos de personas vinieron a Guantánamo, donde yo era pastor, para que los bautizara, porque lo que buscaban era tener algo en la mano para salir del país. Nosotros nos anotamos en la lista, enseguida vinieron a hacerme el inventario que hacían porque ya nos íbamos a ir, pero el tiempo pasó y no llegó ninguna salida. Yo estaba programado para un cambio para la iglesia de las Tunas. Iba a salir de Guantánamo para las Tunas y no o decidimos no seguir esperando por esta salida, sino que fuimos a cumplir con el llamado que nos habían hecho para trabajar como pastor en la iglesia de las Tunas. Este era un tiempo difícil también por otra causa,
Los trabajadores de nuestra iglesia, nuestros hermanos trabajadores, tenían problemas, perdían su trabajo, algunos iban presos porque no trabajaban el sábado. Y por no violar el sábado, perdían sus trabajos y algunos, ya repito, tuvieron problemas con su libertad. Eh, los acusaban de delito, iban presos. Nuestros jóvenes en el servicio militar, que ya no era solamente el UMAP, también después que el UMAP terminó, seguían yendo al servicio militar y nuestros jóvenes, por no portar armas y por guardar el sábado, estaban siendo presos. Eh, aunque la denominación, eh, nuestra iglesia, trataba de hacer cartas para ayudar a nuestros miembros de nuestra iglesia para que no tuvieran problemas, los problemas existían. Estaban presos, yo mismo iba a las cárceles de nuestros jóvenes en sus unidades militares donde estaban en calabozos por estas causas que dijimos, especialmente por la de las armas y por guardar el sábado. Después de haber estado un tiempo en las tunas, en una ocasión que yo estaba fuera en algún tipo de reunión que teníamos de nuestra iglesia en La Habana, yo regresé a la casa y eh, estaba ajeno a lo que iba a pasar. Regresé a la casa y llegó el sábado, ya la reunión que hacíamos para darle un estudio de la lección de escuela sabática a los maestros de escuela sabática en preparación para las clases de escuela sabática que tendríamos después en la iglesia. Estábamos en esa reunión o iba ya yo para esa reunión, los maestros ya estaban esperando, eh, estábamos en la hora y me tocan a la puerta de la casa y era el director del registro de asociaciones, la persona pública, el que uno veía, porque detrás de él habían otros oficiales de seguridad del Estado velando por las cosas que tenía que ver con la iglesia o trabajando en esto. Ese hombre en la puerta me dijo que traía nuestra salida del país. Me sorprendió y yo le pregunté, ¿y cuándo llegó la salida para nosotros? Me dijo, bueno, su salida está aquí desde el miércoles, pero nosotros esperamos hasta hoy, porque como usted estaba de viaje, pensamos que era bueno que descansara un poco para traerle la salida. Lo que había detrás de eso es que también estaban trayendo la salida en sábado, porque nosotros decíamos que en sábado no hacíamos actividades, no trabajábamos, no, no hacíamos actividades naturales, sino que lo dedicábamos a un día sagrado, a un día de reposo, de observancia, de acuerdo como la Biblia dice. Yo le pregunté entonces, le pregunté al hombre, entonces usted trae nuestra salida. Dígame una cosa, ¿y cuándo van a salir esos que estamos aquí en la iglesia, los demás miembros de la iglesia, que dicen que todos tenemos que salir? ¿Cuándo ellos se van a ir? Y me dijo, bueno, unos van delante y otros van detrás. Era un momento difícil. Mis 5 hijos vivos, porque se me había muerto la primera, eh, eran, eran jovencitos, eran niños y en edad de adolescencia. Yo pensé, si esta salida me está llegando en sábado, y se lo dije al hombre, si esta salida me está llegando, llegó el miércoles, pero me lo atraen en sábado,
Dios no me va a mandar a mí una cosa incorrecta el sábado. No puede ser una buena noticia que esta salida haya llegado en sábado, porque el sábado es el día de Dios y se dice que no es el día de hacer nuestros viajes, de hacer nuestra voluntad, es el día de dedicarlo a Dios. Además, ¿qué pasaba con la iglesia? Yo tomé una determinación allí. No consulté con Raquel y con mis hijos pequeños tampoco, porque tampoco ellos iban a estar en la edad de razonar con respecto a eso, pero sí con tratar de salir. Raquel era distinto, pero yo tenía que tomar una determinación y le dije a este funcionario de la seguridad del Estado, mire, yo renuncio a mi salida, yo no me voy a ir. No me voy a ir porque es en sábado y en sábado respeto la palabra de Dios. Y nosotros, que tenemos distintos problemas, que nuestros trabajadores no consiguen buenos trabajos por el sábado, que nuestros jóvenes están presos por guardar el sábado, ¿cómo ahora yo voy a venir a agarrar esta salida en sábado y comenzar a tener esta actividad o salir con mi familia de pronto en pleno sábado? Yo eso no lo voy a hacer. Tampoco voy a dejar a mi iglesia. No me voy a ir. Cuando se vayan los demás, entonces yo me voy. El funcionario me dijo, ¿usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted sabe lo que está renunciando? Le dije, sí sé lo que estoy haciendo. Y no me fui. Tomé la determinación y no salí del país. Y guardé el día de sábado. Comenté en la iglesia lo que había sucedido. Y yo no sé de qué arte a veces se valen las personas para trasladar una noticia de un momento a otro, porque en aquel tiempo lo más rápido era una llamada telefónica, pero casi nadie tenía teléfono. Yo mismo no tenía teléfono. En ese instante tenía que ir a un teléfono público para hablar, pero lo cierto es que yo no sé, antes de una hora o a una hora o 2 horas de haber pasado esto, en Victoria de las Tunas, en la iglesia adventista de Victoria de las Tunas, ya se sabía de ida y vuelta que esta noticia había llegado a otras iglesias en otros lugares distantes, en otras provincias, eh, y la noticia había llegado ida y vuelta porque también nos hablaban que se hizo ese sábado un movimiento donde muchos alcanzaron su salida o fueron por su salida y salieron del país. Yo no estoy en lo más mínimo aquí juzgando a los que salieron porque cada persona es individual y tiene sus razonamientos y eso lo sabe Dios. Yo estoy hablando de lo que hice en aquel momento. No salí de Cuba. Rechacé la salida y nos quedamos en Cuba. No voy a hablar otras cosas de mi vida, sino que me esperaron años difíciles en mi trabajo como pastor, en mis situaciones con el gobierno. Me vi amenazado porque me hicieron una acusación grave que era falsa, pero eran 25 años de cárcel y trataron de tomar esto que tenían en la mano. Fue una cuestión de un joven de la iglesia que dejó olvidado un material de la iglesia, una lección de la voz de la esperanza, y por eso me acusaban de una cosa que se llamaba diversionismo ideológico. Pero Dios me libró y la misma seguridad del Estado Nacional le aconsejó al presidente de nuestra iglesia en Cuba en aquel momento que me trasladara de ese lugar porque los líderes allí
de todas maneras querían hacerme daño. Los líderes de seguridad del Estado que tenían que ver con la religión. No voy a seguir hablando de esto, pero sí menciono esto aquí porque era la segunda vez que yo tomaba una determinación de no salir. Cuando oramos lo que he estado contando para salir clandestino, y ahora ya con 5 hijos, que me llega la salida y yo tampoco la acepté. También hablé que Dixon nos hizo una reclamación. Llegó un momento a los 16 años, cuando mi hermano Edrey salió de Cuba por la reclamación de Dixon, que a mí también me llegó la salida. Pero en ese entonces mis 5 hijos ya tenían algunos casados y otros tenían una edad que no podían viajar con Raquel y conmigo. Solamente podía viajar conmigo Uziel, que era el más pequeño de los hijos. Pero tampoco estuvimos de acuerdo, Raquel y yo, de salir de Cuba llevando solamente a Uziel y separándolo de sus hermanos y nosotros abandonando o dejando nuestros hijos en Cuba. Fue la tercera vez que rechacé la salida de Cuba, que me llegaba la posibilidad de salir y que no salía. Serían en el año 80 y sería en esta ocasión, ya por los 1900, creo que era 95, 96, no recuerdo bien, ya les di la fecha en el tema anterior, hablando cuando Edrey salió, era la misma fecha. Eh, Sería eso la promesa que Dios me había dicho, que íbamos a salir del país. La del 80 ya hablé, no podía yo pensar que eso era una respuesta de Dios que estaba haciendo y no lo era. En esta ocasión que teníamos la visa para salir, es lo que teníamos, la visa nos había llegado, era llenar el formulario, recoger nuestra visa, nuestros pasajes y salir. Pero yo renuncié en una forma oficial, escribiéndole al cónsul que yo no podía dejar a mis hijos detrás, que si podía salir con mis 5 hijos como con su familia, con toda la familia, era distinto, pero que yo no iba a salir con un solo hijo, que por lo tanto no iba a salir. Y también rechacé la salida. Era la tercera vez. ¿Iba yo a salir de Cuba en algún momento? ¿Había en el panorama en aquel momento alguna posibilidad que fuera a salir de Cuba con mis hijos? Bueno, ya hemos visto que Uciel salió para Chile, que Reuel salió para Chile, que Areli salió para Estados Unidos y quedábamos en Cuba, Raquel y yo, y quedaba Arodi con su familia y Jesito con su familia, que para ese entonces era pastor, trabajaba en la iglesia. Bien, he estado ya algún tiempo en esto que estoy presentando, voy a suspender aquí y voy a comenzar inmediatamente en en otro, eh, en otro tema. Voy a usar la palabra tema, se me fue de la mente ahora la palabra. Voy a dejar la narración de esta historia que estoy compartiendo, de este testimonio, lo dejo aquí y vamos a continuar cómo las cosas se fueron desarrollando conmigo, que para mí es un mensaje fiel, exacto de Dios, lo cual reconozco como fue que Dios guió la vida mía. Y cuando digo mía y reconozco, no significa
que no sea la misma opinión de Raquel. Nosotros como familia reconocemos lo que Dios hizo para sacarnos de Cuba. Bien, nos vemos en la próxima grabación.